Junta Central Electoral, entonces, lo somete a referendo. De eso quería preguntarle. ¿Quién es el organismo que se encargaría de organizar ese referendo? La Junta Central Electoral somete, es el organismo, somete eso a referendo. Bien, ahora bien, entonces eso pasa también por un tamiz. Dicha aprobación constitucional, ¿verdad?, vía referendo, requiere primero, de una mayoría simple, de la mitad de los votantes sufragantes. Una mayoría simple, de los que fueron a sufragar, se requiere la mitad. Ahora bien, pero que esa mitad signifique por lo menos el 30% de la matrícula del padrón electoral, del universo del padrón electoral de los votantes. Vamos a explicarlo de nuevo. Vamos a explicarlo. Para que el referendo sea aprobado, el de la crédito trinitario, para que eso sea aprobado, se requiere el voto de más de la mitad de lo que fueron a esa convocatoria de referendo del tema de la criptomoneda. Pero al referendo están convocados el 100% de las personas con capacidad, con mayoría de edad, con capacidad de votar, de elegir y ser elegido, mayores de 18 años. Exacto. Estamos hablando de, en el caso nuestro, 7.8 millones de dominicanos. Entonces, se requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes, el positivo. Bien, dijeron que sí. Ahora, ese sí tiene que significar, Cavada, el 30% de la matrícula total de los inscritos en el padrón electoral. Porque en el fondo lo que se quiere es garantizar que haya una mayoría en cuanto a que la ciudadanía haya aprobado en su mayoría, no simplemente porque no fueron a votar por una abstención, sino que ese tema es tan importante que debe representar por lo menos la aprobación del 30% de todos los inscritos en el padrón electoral. Ahora, doctor, una pregunta. ¿Y los militares y policías que no están en el padrón electoral? ¿Por qué no votan? Ellos están, sí, ellos no votan. Ellos no votan. Pero entonces, si se toma de referencia el padrón electoral, hay un cocorícamo. Porque ellos no están en el padrón electoral. No, ellos no están en el padrón electoral. Por eso lo digo. Recuérdese, si no están, y usted me está diciendo que tiene que ser el 30% del padrón electoral, hay una persona que usted no va a tener en cuenta porque ellos pueden ir al referendo a votar o no votan en el referéndum. Ellos son ciudadanos. Ahí tendría que especificarlo la ley. Ahora bien, ellos sí hablan, ahí sí habla claramente la Constitución, que es el 30% que integren el registro electoral. Entonces, los militares, está claro, los militares ni los policías integran el registro electoral. No lo integran el registro electoral. No lo integran. Porque incluso ellos lo único que tienen es cédula de identidad. Exacto. Si bien es cierto eso, usted ha hecho una buena contrastación con lo que establece el derecho a la ciudadanía en el artículo 22. Claro. Son derechos de los ciudadanos y ciudadanos. Bien, ahí lo habla. El artículo numeral 2, 22.2. Decidir sobre los asuntos que les propongan mediante referendo. Entonces, usted diría, bueno, todos somos ciudadanos, el militar es ciudadano y yo soy ciudadano. Entonces, al militar le interesa tanto como a mí que vaya a referéndum el tema del aborto o de Loma Miranda o de la cripto trinitaria. ¿Usted me entiende? Ahora bien, entonces, si al final usted no lo cuenta a él para ese referéndum, no es verdad que lo que se está buscando es que la mayoría de la población que se va a beneficiar de eso participe del referéndum, porque usted está sacando una parte. Pero sí, pero la mayoría de la población deliberante, entonces ellos no son deliberantes. La mayoría de la población que decide,
Y ahí lo establece, el artículo 272, que son el 30% del registro electoral, y ellos no están dentro del registro electoral. Pero entonces no es un referéndum que abarca participativo, toda la sociedad. ¿Verdad que no? No, sigue siendo representativo, porque son los únicos que tienen derecho a votar. Entonces, o resolvemos el tema con los militares y los policías, que yo estoy de acuerdo con que voten ya en este país, y acabarse el misterio del trujillismo, y que si no votan, porque acabarse eso, porque ellos son tan ciudadanos como yo. Al militar le importa tanto Loma Miranda como el aborto, porque tiene hija, porque tiene hijos, porque puede pasar por una experiencia de aborto terapéutico. ¿Cuál es el sentido de no tenerlo en cuenta y no contarlo? Es un absurdo. Entonces, el referéndum no tiene, en mi modo de ver, no cumple con el requisito de consultar a toda la sociedad, sino a solo la sociedad que tiene capacidad de elegir y ser elegido. Mira, entonces no son los 7.8. Cavada, eso sería un tema de referendo, eso. Si ya los militares y policías pueden votar. Bueno, sería un tema de proponer ese tema. Un ciudadano puede someter un tema. Claro. Ahora, lo que no entiendo, profesor, es la contabilidad del referendo. Porque si el referendo es, bueno, vamos a someter esto a la sociedad toda. Porque, óigame, fíjese dónde está la cosa. Un empírico y un de esto. Ya yo como ciudadano con capacidad de elegir y ser elegido, decidí que mi representante en el Congreso fuera el Torito. Porque eso, la Constitución me da ese derecho de yo elegir un representante en el Congreso que va a votar por mí, que va a legislar por mí, etcétera. Bien, ya eso por ahí está bien. No le da la Constitución ese derecho al militar y al policía. ¿Ok? Donde pudiera tener por única vez el policía y el militar voto para decidir un tema que le atañe a la sociedad toda. No es un tema de representación, es un tema de sociedad toda en un referendo. Entonces en el referendo tampoco lo tienes en cuenta, porque cuentan nada más los que están en el padrón electoral o en el registro electoral. Me parece que eso no es muy democrático. Si lo estoy viendo así a ojos de buen cubero, porque al final y usted me dirá, bueno, ¿cuántos representan los policías militares? No importa. Uno, que no se le cuente su voto en un referendo cuando se está decidiendo si vamos a criar avestruces o pollo, para hacerlo un poquito más divertido esto, avestruces o pollo. Lo que estamos decidiendo es esto, que vamos ahora a acabar con el turismo. Olvídense del turismo. Ahora lo nuestro es las avestruces, que dan carne y pluma para hacer almohada y cosas, y sopa grande. Es bien, vamos a llevarlo a referendo. ¿Va para allá a referendo? Ah, bueno, pero solamente se cuenta el voto del que puede votar. Entonces no es la sociedad toda, porque los policías militares no pueden, no se les cuenta su opinión, y ellos también. Es un tema nacional, si no, es una votación más. Mira, eso es parte del paso, de lo que hablé, del paso de una democracia representativa a una participativa. Ese tema, el hecho de que los militares ni policías no puedan votar, indica que todavía la democracia participativa no ha sido fuerte, no está fuerte. Si pudiera decirse y pudiera establecerse que el hecho de que ellos no voten, eso es parte de la democracia. ¿Por qué? Porque fue decidido en mayoría. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién decidió que los militares y policías no votaran? Los constituyentes. Bien, nuestros representantes. ¿Pero eso fue decidido así. Sí, por constitución. Y ha sido ratificado. Por constitución, exacto. Sí, y ha sido ratificado por nuestros representantes en una asamblea revisora. Ahora bien, recuérdese que ya lo dijimos, que no siempre lo democrático es participativo. Entonces, es democrática esa decisión. Ahora bien, no es participativa. Ellos, como usted dice, policías y militares,
claro, con su historia de algún tipo de intervención o lo que sea, ya eso fue superado. Debiera eso someterse. Uno de los temas que eventualmente llegarán, más temprano que tarde, es a eso, a determinar si ya los militares y policías pueden votar como un ciudadano normal y como un miembro de la ciudadanía, de la comunidad. Demandar sus quejas a que las autoridades la tomen en cuenta. Pagan impuestos igual que nosotros, colaboran, se sacrifican por el país y son de manera excepcional, entonces, no tomado en cuenta para las decisiones del país.